Los parásitos de la ciencia. Una caracterización psicocognitiva del engaño pseudocientífico. Un ensayo de Angelo Feis. Resumen. El marco teórico desde el cual se llevan a cabo investigaciones acerca de la pseudociencia es deficiente, dado que suele incluir otros tipos de creencias carentes de garantía epistémica. En este artículo se repasarán los mecanismos de explotación de la autoridad científica por parte de la pseudociencia, desarrollando así un marco psicocognitivo más refinado para caracterizar el fenómeno. Se analizará la psicología del engaño pseudocientífico, las raíces cognitivas que posibilitan la epidemiología de este tipo de ideas y sus mecanismos de autolegitimación, como la superioridad dialéctica, el falso apoyo externo o la falsa superioridad ética y o epistemológica. La pseudociencia constituye una forma de fraude intelectual consistente en ideas ajenas a la ciencia que, en un intento de aumentar su prestigio y aceptación social, se impostan como científicas. Por ello, además de constituir creencias carentes de garantía epistémica, consiste en un engaño de profundas implicaciones sociales y académicas que se ha infiltrado en casi todos los ámbitos de estudio y práctica científica. Esta característica definitoria de la pseudociencia es el impostarse como ciencia, queda plasmada tanto en la propia etimología del término como en el criterio de demarcación propuesto por Sven-Ove Hansson. Una propuesta demarcativa que, aunque resulta ambigua en su formulación, ofrece un marco de referencia que se corresponde con la definición intuitiva y más habitual de la pseudociencia. El criterio de Hansson establece que un enunciado es pseudocientífico si y solo si, primero, se refiere a un problema dentro del dominio de la ciencia en un sentido amplio, criterio de dominio científico. 2. Adolece de una grave falta de fiabilidad tal que no resulta en absoluto ser de confianza, criterio de falta de fiabilidad. 3. Es parte de una doctrina para la que sus defensores tratan de crear la impresión de que representa el conocimiento más confiable de su temática, criterio de la doctrina desviada, Hansson 2013. En consecuencia, una propuesta, ya sea teórica o práctica, constituirá una pseudociencia si y solo si cumple los dos primeros puntos y además se imposta como ciencia. Los ejemplos que cumplen estas condiciones son numerosas y se instalan en campos como la biología, liseicoísmo, diseño inteligente, la medicina, homeopatía, quiropraxia, terapia neural, la psicología, psicoanálisis, hipnosis regresiva, programación neurolingüística, los productos milagro,
cremas con ADN, la dieta del grupo sanguíneo o la historia del negacionismo del holocausto. Astronautas de la antigüedad. En este sentido, el tercer punto resulta definitorio, siendo aquel que traza la línea que separa otras creencias irracionales, como pueden ser las teorías conspirativas o el pensamiento paranormal de la pseudociencia. Sin embargo, pese a su gran prevalencia social y a que conocemos bien las dinámicas de otros tipos de creencias carentes de garantía epistémica, Lindemann y Arnario, 2006. Lo cierto es que las características psicológicas y sociológicas del engaño pseudocientífico han sido escasamente estudiadas desde un punto de vista académico. Uno de los principales problemas relativos al estudio de la pseudociencia reside en el marco teórico poco desarrollado que presenta, de modo que mientras la caracterización del pensamiento paranormal y conspirativo es sofisticada, teniendo incluso sus propias escalas de medición psicológica debidamente validadas, el estudio de la pseudociencia tiene grandes problemas de cribado y carece de una escala propia que resulte adecuada. En los escasos artículos académicos que investigan la prevalencia de la pseudociencia y sus predictores psicológicos, podemos encontrar marcos teóricos que carecen de la aplicación de un criterio de demarcación funcional. Por ejemplo, en Majima 2015 encontramos como parte de lo que el autor denomina pseudociencia paranormal las mancias o la creencia en Dios. La religiosidad, sin embargo, suele listarse dentro de la psicología entre las creencias paranormales. Por su parte, entre lo que denomina pseudociencia no paranormal, encontramos mitos como los supuestos eventos extraños en el comportamiento animal y el retroceso del nivel del agua del océano antes de un terremoto, o el mito que asegura que escuchar a Mozart aumenta el nivel de inteligencia de los niños, una idea que suele ser listada en los estudios sobre psicomitos. El nivel de pseudocientificidad, de impostación como ciencia de estas cuestiones no permite que todas las creencias y prácticas listadas por Majima puedan ser consideradas como un conjunto más o menos homogéneo que sirva como campo de estudio elucidado. Lundström y Jacobson incluyen como pseudociencia la telepatía, la telequinesis, la influencia de las fases lunares en nuestra conducta o el uso de péndulos para decidir el sexo de los bebés. Todas estas ideas suponen el 40% del total de la escala que emplean en su estudio, a lo que se podría sumar un ítem más que hace referencia a la astrología, cuyo estatus
como pseudociencia en la actualidad en controvertido, dado que también suele listarse dentro de las creencias paranormales. En Zen y colaboradores encontramos un problema parecido. Su escala, dejando de lado el Feng Shui y la astrología como caso límite, contiene un 60% del contenido perteneciente al pensamiento paranormal y no propiamente pseudocientífico. Por ejemplo, números de la suerte, precognición o telequinesis. Hay casos de marcos teóricos aún más carentes de solidez como Franz y Green, en el que el 100% de los contenidos de las escalas empleadas son propios del pensamiento paranormal o espiritual, o como Johnson y Pigliucci, que incluyen en su escala de creencias pseudocientíficas, dejando de lado nuevamente a la astrología, un 80% de ítems que hacen referencia al pensamiento paranormal o conspirativo, alienígenas en el área 51, la supuesta capacidad de los animales para detectar fantasmas, el vudú o creer que romper un espejo da mala suerte. La situación es grave dado que se están publicando estudios que afirman medir la pseudociencia cuando se está midiendo cuestiones de otro tipo en base a considerar la definición de pseudociencia desde el punto de vista del mero parecido de familia. El problema se vuelve aún más grave si observamos casos en los que se pone bajo la misma agrupación conceptual a la homeopatía y a la quiropraxia con la ciencia cognitiva, la sociobiología o la memética. Bunge, 1985. Resulta una tarea de gran importancia entonces el desarrollo de un marco conceptual suficientemente potente que sea capaz de elucidar el tercer punto del criterio Hanson a fin de aumentar la capacidad de los investigadores, de los pensadores escépticos y de los consumidores para cribar entre las pseudociencias y otras creencias carentes de garantía epistémica. Con el objeto de examinar los engranajes de sus mecanismos de explotación de la ciencia, separaré la siguiente exposición en tres esferas de análisis: la psicología del pseudocientífico, las bases cognitivas de la pseudociencia y sus mecanismos efectivos de actuación. Por ello, dedicaré un apartado inicial a la caracterización de la psicología del fraude pseudocientífico. Tras esta cuestión que subyace al fenómeno sociológico y psicológico que supone la pseudociencia, abordaré sus causas últimas, las raíces cognitivas que posibilitan la epidemiología de la pseudociencia. Finalmente abordaré las causas próximas de la pseudociencia, sus mecanismos efectivos de impostación como ciencia, que dividiré en tres apartados: superioridad dialéctica, falso apoyo externo, falsas creencias, falsa superioridad moral y epistemológica. La psicología del engaño pseudocientífico.
Como bien se indica en el esquema general de Hanson, la clave de la pseudociencia reside en el prefijo pseudo, que indica que se trata de falsa ciencia. En este sentido es un fraude por propia definición. Si la pseudociencia constituye una forma de mentira y no únicamente un engaño en todas sus instancias, es algo que resulta complejo determinar, dado que supondría valorar estados psicológicos relativos a creencias y grados de honestidad, lo cual puede resultar imposible incluso a nivel tecnológico. Por ello, llevar el reconocimiento de la pseudociencia al reconocimiento efectivo de la conciencia de la mentira supone una táctica muy poco funcional. Es posible que estas modificaciones conscientes de la doctrina convivan por caminos que tengan lugar debido a la selección de mutaciones más o menos azarosas de ideas anteriores. El estudio de la pseudociencia puede y debe combinar ambos casos. La capacidad del ser humano para la detección inmediata de engaños es tan baja que se acerca al azar, con una pequeña fracción de aciertos por encima de lo aleatorio, que se debe más a malos engañadores que a buenos detectores. A lo que hay que sumar fenómenos como, por ejemplo, las falsas memorias, Ruediger y Loftus. Al principal problema es que las personas tienden a fijarse en el lenguaje corporal, en el nerviosismo de Global Deception Research Team, o en la actitud general de la persona de un modo bastante prejuicioso y estereotipado, cuando esta clase de indicadores son poco fiables. Ello lleva a que ciertas personas sean consideradas sospechosas, habituales de mentir siendo inocentes, y a otras que, mintiendo pero controlando estos indicadores intuitivos, son capaces de aparentar la más incorruptible honestidad. Pero pese a estas diferencias, para captar engaños en un primer momento existen determinados mecanismos que permiten a las víctimas de engaños desenmascararlos a posteriori. Por ejemplo, el testimonio de terceras personas o evidencias empíricas. Es comprensible que el ser humano no haya desarrollado mecanismos fiables para detectar engaños guiándose por indicadores visibles en el momento mismo de mentir, dado que la interrogación por defecto en las relaciones humanas es la sinceridad. Y por ello la gente suele pensar por defecto que su interlocutor está siendo sincero. De hecho, se calcula que solo el 5% de la población de Estados Unidos es culpable del 50% de las mentiras totales del país. Serota y Boster, y que la población del Reino Unido tiene únicamente una tasa de 0.41 mentiras al día. Cerote Levin 2014. Unos niveles de mentirosos y de mentiras que se mantienen de forma intercultural. Entonces, ¿por qué no miente más la gente? Esta baja tasa se debe a que, si bien las motivaciones para la mentira pueden ser grandes, la honestidad también goza
de potentes motivadores sociales. Sin ir más lejos, la honradez es uno de los valores más apreciados socialmente. De modo que se tiende a sentir una gran animadversión hacia el que miente a los demás. Esta realidad contrasta con los beneficios sociales y personales del autoengaño, dado que las personas con niveles poco realistas de confianza en sí mismas tienen mayor atractivo sexual. Esos niveles correlacionan con niveles altos de testosterona y éxito social. El autoengaño suele ser una herramienta muy útil para convencer a los demás, dado que hace sentir bien a esa persona, genera motivación en ella y proyecta una imagen de liderazgo y seguridad que la convierte en más eficaz engañando a los demás. La principal motivación que pueden tener la gente para no mentir o engañar y con ello para no parasitar el prestigio de la ciencia es el mantenimiento de la autoimagen. Si bien existen pocos controles sobre los practicantes de las pseudociencias y un acceso sencillo a una retribución monetaria, es la ruptura con la autoimagen de aquel que lleva a cabo estas prácticas el principal motivador para la honradez. Al fin y al cabo, una oferta de libre encuentro sexual en un entorno ajeno a la prostitución puede ser más o menos bien recibida, pero la misma oferta, incluyendo un intercambio de dinero, bajaría considerablemente las opciones de que se llegue a materializar. Este tipo de casos supone claros contraejemplos a los modelos económicos más reduccionistas en los que los individuos únicamente buscan la maximización del beneficio económico, cuando lo cierto es que la mera suma de motivadores o la mera presencia del dinero no significa necesariamente un mayor nivel de motivación para con el comportamiento prosocial. Las personas, de hecho, suelen mentir únicamente hasta un nivel en el que puedan ser capaces de salvar su propia autoimagen de integridad, racionalizando para ello sus conductas inmorales. Hay dos mecanismos principales en este proceso. Uno, la desatención a los propios estándares morales, y dos, la maleabilidad en la categorización de la mentira. Los sistemas pseudocientíficos han de facilitar el proceso de racionalización de los adeptos, facilitando la aparición de disonancias cognitivas y de autoafirmaciones. De este modo han de ser capaces de generar contextos en los que estos dos mecanismos puedan ser llevados a cabo con facilidad a fin de sostener dichas ideas, no atente directamente contra la autoimagen de los pseudocientíficos, especialmente en los casos en que sus creencias afectan de forma negativa a la integridad física de otra persona. En este sentido, neutralizar la identidad moral es algo clave para la supervivencia de una pseudociencia, lo cual
viene mediado, entre otras cosas, por la supresión de la atención en los códigos deontológicos de la educación o de las profesiones sanitarias, o por una actitud victimista y conspirativa en la que la industria y el sistema serían la fuente de un sufrimiento mucho mayor. Todas estas ideas arraigan con tal fuerza en el sistema conceptual de los pseudocientíficos que está documentado el backfire effect en su acercamiento a la evidencia científica. Es decir, el hecho de que en ocasiones exponerlos a ella puede ser contraproducente en aras de que abandonen sus concepciones erróneas de la realidad. El pseudocientífico se ve a sí mismo como un luchador social y tiene a mano una gran cantidad de herramientas bajo la forma de sistemas de ideas autovalidantes o de hipótesis ad hoc que permiten racionalizar y aumentar sus niveles de disonancia cognitiva, convirtiendo sistemáticamente las críticas, refutaciones en confirmaciones respecto a sus ideas y a su autoimagen. El problema de la autoconcepción del luchador social es que motiva para engañar más a los demás al creer que está haciendo el bien con ello. Una de las consecuencias que pueden sacarse de este análisis de las bases psicológicas del engaño pseudocientífico es que deberían ser buenas técnicas de contención del fenómeno, tanto del conocimiento constante de los códigos éticos y el mantenimiento de la identidad moral de la población, como el hecho de que el engaño suele proceder generalmente de personas creativas al ser mejores generando relatos autojustificantes. Ambas cuestiones, de hecho, están avaladas por la evidencia disponible. Las personas creativas mienten con más frecuencia, no tanto las más inteligentes, definiendo la inteligencia como la habilidad general para resolver problemas, sino los denominados pensadores originales, aquellos pensadores con mayor capacidad para inventar relatos, con más flexibilidad social e incluso con más materia blanca, mayor interconexión entre áreas cerebrales. Por otro lado, cuando la gente engaña a otra en contra de los principios morales, se genera en ellos lo que los psicólogos denominan disonancia ética, inhibir la capacidad de los individuos para justificar este tipo de disonancia, disminuye su tendencia a comportarse de un modo inmoral. Sabemos que las personas que son expuestas a códigos éticos, como por ejemplo los mandamientos cristianos, reducen su tasa de mentiras. Incluso, aunque no consideren que ese sea su propio código ético, mantener viva la llama de la ética resulta muy importante porque cada político, médico, compañero o familiar corrupto que saca beneficio del engaño genera la idea de que ser honesto es algo que no vale la pena, lo cual resulta peligroso porque se miente más cuanto se detecta que es una actitud aceptada en el entorno.
Jugar con la propia reputación es algo que siempre debería estar altamente penalizado en nuestras intenciones sociales, de modo que adherirse a la pseudociencia no debería dejar nunca de ser algo que conlleve grandes costes sociales. Con todo lo dicho, el ambiente adecuado que debemos prevenir para que el engaño pseudocientífico sea rentable y psicológicamente exitoso es el siguiente. 1. Alta recompensa tras el engaño. 2. Mantenimiento de la autoimagen tras adherirse a las ideas pseudocientíficas. 3. Posibilidad de autojustificación creativa ante el daño causado. 4. Poca respuesta punitiva de los demás. Causas últimas: las raíces cognitivas de la pseudociencia. Las dinámicas de la creencia pseudocientífica se diferencian sustancialmente de otro tipo de creencias carentes de garantía epistémica, como aquellas paranormales o conspiranoicas, aunque la investigación específica aún necesita avanzar. Hay, por ejemplo, una gran cantidad de estudios sobre adeptos a las terapias alternativas y complementarias CAN, pero dichos estudios no correlacionan de forma fiable las creencias pseudocientíficas en relación a ciertas variables psicológicas que pudieran servir como predictores, porque dentro de las CAN se contabilizan pseudoterapias pseudocientíficas y no pseudocientíficas. Un estudio especialmente interesante fue el llevado a cabo por Emilio Lobato y sus colaboradores en la Universidad Central de Florida. Este estudio tiene la peculiaridad de comparar entre sí los tres grupos clásicos de creencias sin garantía epistémica: pseudocientíficas, conspirativas, paranormales. Lo que Lobato y sus colaboradores encontraron fue que las creencias paranormales y las conspirativas tienen un fin psicológico relativamente parecido, correlacionando entre ellas y teniendo como mejor predictor lo que se denomina en psicología confusiones ontológicas. Estas confusiones consisten en la tendencia a confundir entre sí las propiedades de los niveles físico, biológico y psicológico, de modo que, por ejemplo, se atribuyen sentimientos a objetos inanimados, aunque las creencias paranormales tenían además una correlación fuerte con el neurotismo, y las conspirativas una correlación débil con el deseo de control. Las creencias pseudocientíficas, por su lado, no correlacionaron con estas confusiones ontológicas. La pseudociencia, en cambio, presentó correlación con las creencias conspirativas, una correlación algo menor con las creencias paranormales y correlación con la pertenencia religiosa. La correlación con el pensamiento conspirativo parece acrecentarse en los casos de pseudociencia negacionista, siendo moderada con la doctrina. Por su parte, la correlación con el pensamiento paranormal apoya la tesis del pensamiento monológico respecto a los tres tipos de creencias sin garantía epistémica. Sin embargo, no
se trata de evidencias concluyentes, dado que también disponemos de evidencia en favor del efecto sustitutivo entre el pensamiento paranormal y el pseudocientífico. Por último, es posible interpretar que la correlación con la religiosidad responde a un mal diseño de la escala empleada para medir la creencia pseudocientíficas. Un mal diseño de la escala empleada para medir las creencias pseudocientíficas, una escala ad hoc que incluía entre sus ítems de forma recurrente el diseño inteligente, una pseudociencia estrechamente relacionada con la derecha religiosa de los Estados Unidos. Sin embargo, los resultados del análisis de datos del estudio de Lovato no dejan lugar a dudas. La pseudociencia ocupa un lugar muy particular dentro del grupo de creencias sin garantía. La razón de esta situación es sencilla. La razón de esta situación es sencilla de explicar si tenemos en cuenta que, a diferencia de los otros dos tipos, la pseudociencia parasita a la ciencia, impostándose como tal. Por ello, sus adeptos son en realidad adeptos a la ciencia, sienten un respeto paradójico por ella y prefieren sus estándares de fiabilidad, pero mantienen una visión conspirativa respecto a las instituciones científicas. Se han llevado a cabo varias teorizaciones acerca de la epidemiología de las ideas pseudocientíficas, analizando los elementos que le dan el enorme poder de expansión social que representa, así como sus características sociológicas. Por ejemplo, explicando su poca presencia en zonas donde la ciencia no goza de prestigio social. El entorno cultural que explota la pseudociencia puede ser definido del siguiente modo: los mecanismos de vigilancia epistémica, una atmósfera en la que la ciencia es considerada como una autoridad epistémica y un público que carece de una correcta comprensión de dicha autoridad. Todo ello junto supone las condiciones suficientes para que emerja la pseudociencia. De este modo hay una población que aplica mecanismos de vigilancia a fin de no ser engañada, que en este caso se materializa en confianza de la ciencia. 2. Una incorrecta valoración de la autoridad científica. Y 3. Una parte de la población que explota tanto la voluntad de adherirse a la ciencia como la ignorancia acerca de su autoridad. En psicología está fuertemente contrastado el modelo dual de la cognición humana, en el que existen dos sistemas de procesamiento de la información que funcionan en paralelo y que suponen subsistemas diferenciados a nivel cerebral. El sistema intuitivo y el analítico. El sistema intuitivo es rápido, el sistema intuitivo es rápido e inherentemente sesgado, permitiéndonos tomar decisiones inmediatas y poco razonadas, mientras que el analítico es lento, costoso y basado en el pensamiento crítico. Por ejemplo, las creencias paranormales correlacionan negativamente con el pensamiento analítico y mientras que
El ateísmo lo hace positivamente. La pseudociencia en este sentido constituirá un punto intermedio entre ambos estilos cognitivos, al consistir en un intento de hacer pasar como analíticas creencias intuitivas. De hecho, se sabe que la relación entre la pseudociencia y el sistema analítico del pensamiento es problemática. Tampoco existe una correlación directa entre mayores conocimientos científicos y menor creencia en la pseudociencia. Parece evidente entonces que la detección de la pseudociencia requiere de una serie de nociones epistemológicas muy específicas y no únicamente de presentar pensamientos analíticos o de poseer conocimientos acerca de teorías científicas. Algo que ha llevado a plantear la necesidad de enseñar de un modo explícito también a los científicos a detectar pseudociencias. Blanke, Budry y Pigliucci hacen referencia a dos mecanismos cognitivos como los principales culpables de que el uso de la ciencia como un argumento constituya un mecanismo altamente eficaz de expansión para las ideas sin garantía epistémica: la vigilancia epistémica y la valoración de la autoridad. La vigilancia epistémica es definida como un mecanismo cognitivo consistente en la capacidad para evadir la desinformación o para aprender comportamientos no adaptativos. Se trata de varios mecanismos que alertan a las personas acerca de la presencia de engaños en el discurso de sus interlocutores, capacitándolas para detectar la verdadera experiencia y la información más fiable en un momento dado. Una capacidad que se desarrolla a lo largo de la infancia en paralelo a las habilidades relacionadas con la capacidad de colaboración y con la empatía cognitiva. Las investigaciones de Sperber y colaboradores han sido especialmente esclarecedoras en este sentido, considerando que esta vigilancia puede ser focalizada tanto hacia el mensaje como hacia el interlocutor. En el caso de la ciencia, la evaluación del mensaje es compleja porque se trata de un discurso que resulta tremendamente antiintuitivo y complejo, que demanda una extensa y costosa formación para adquirir la capacidad para comprenderlo. Por esta razón, la vigilancia epistémica respecto a las afirmaciones científicas no suelen ser llevadas a cabo tanto en relación al mensaje como en relación a la fiabilidad de la fuente de información, a su aparente honestidad y competencia. La mayor parte de la población, debido al tipo de educación que recibe y a las limitaciones intrínsecas que la especialización científica impone, únicamente es capaz de valorar la ciencia en relación a las características del interlocutor y a su apariencia estereotipada de cientificidad. Esto ha llevado a una comprensión muy deficiente de la naturaleza de la ciencia, incluso entre profesores de ciencia. Este déficit en la comprensión de la naturaleza de la ciencia lleva a su vez a una profunda incomprensión de la autoridad científica
de modo que sin comprender qué es la ciencia, su autoridad acaba siendo entendida como un conjunto de características psicológicas y sociológicas y no como la capacidad efectiva de comprensión y comunicación de evidencia científica. La autoridad científica tiene una naturaleza diferente a, a otros tipos de autoridad que valoramos en nuestro día a día, autoridades informales que mantienen un alto contenido retórico y autoritario y que se relacionan estrechamente con el carisma, la legitimidad social o la capacidad de convicción. Los mecanismos de legitimación de la autoridad extracientífica han sido profusamente estudiados por la psicología y pese a que son mecanismos complejos, muchas veces pueden venir mediados por cuestiones tan prejuiciosas y sencillas como el atractivo físico, la sonrisa o la fama, una serie de sesgos que pueden verse aún más agudizados en el caso de la atribución de autoridad vía Internet. Alvin Goldman localiza tres fuentes de valoración informal de la autoridad. En primer lugar, el análisis de los argumentos desde un punto de vista de la superioridad dialéctica. Esta superioridad es muy diferente dentro y fuera de los ambientes que practican el pensamiento crítico, dado que en los contextos menos ilustrados suele hacerse referencia a la capacidad retórica para convencer independientemente de la validez de los argumentos. En segundo lugar, el apoyo que tiene tal o cual experto por parte de otros expertos. El apoyo externo es algo que tiene un fuerte impacto psicológico en el oyente e incluso la ciencia exige entre sus estándares argumentativos la apelación a citas que hagan referencia al trabajo de otras personas y que apoyen el propio, algo que se puede ser un arma de doble filo, dado que puede suponer también un contratiempo respecto al acceso de ideas novedosas o heterodoxas. Pueden tener en publicaciones científicas de prestigio. En tercer valor de las credenciales del supuesto experto. Valorar sus titulaciones, el prestigio de las universidades que las han expedido, su renombre, su jerarquía dentro de la institución en la que trabaja, etc. Y por último, el análisis de los posibles sesgos o conflictos de interés que puedan afectar de forma grave a la credibilidad o a la integridad ética del interlocutor. La pseudociencia explota esta valoración intuitiva del experto, intentando que la evaluación de la experticia científica sea llevada a cabo según estándares informales y no según los estándares propios de la ciencia. Una vez consigue este efecto, deslizando a sus adeptos hacia una valoración de la autoridad científica equivalente a la que llevamos a cabo con la autoridad empresarial o política, resulta un mero ejercicio de mercadotecnia el impostarse atendiendo a los cuatro factores que Goldman apunta, una tarea para la cual además los pseudocientíficos están más preparados que los propios científicos, que habitualmente
no necesitan preocuparse por estas cuestiones. En ciencia es irrelevante la posición o las titulaciones o el carisma en relación a la justificación que pueden tener otros científicos para creer en lo que se defiende, o al menos así debería ser desde un punto de vista normativo, teniendo como obligación epistémica atender únicamente a la evidencia científica disponible. Sin embargo, el impacto psicológico a nivel social de las ideas de alguien que emane autoridad en el sentido de prestigio, de apoyo social, de supuesta falta de interés oculto e incluso de una valencia positiva en el nivel emocional y moral respecto a sus ideas es mucho mayor que el impacto de aquel que pretende legitimarse con base a un discurso seco, basado en estudios que pueden resultar incomprensibles y que además ofrecen al ego las a veces desagradable sensación de ignorancia y falta de cierre epistémico. Los pseudocientíficos explotan la autoridad científica a fuerza de desvirtuarla, ofreciendo una explicación paralela a los fenómenos que resulta altamente intuitiva, de acceso mucho más sencillo por parte del oyente. El psicoanálisis es más intuitivo que la terapia cognitiva conductual. La homeopatía es más intuitiva que la medicina. El diseño inteligente lo es más que la teoría de la evolución, mientras que la ciencia va a contrapelo de los sesgos cognitivos que nos afectan. La pseudociencia los tiene como viento de cola. Las personas además muestran conformismos ante la autoridad, incluso en casos extremos que las llevan a cometer actos que rompen de forma radical con sus preceptos morales. A esto se suma la dependencia que generan entre los adeptos los sistemas pseudocientíficos, algo que genera que la autoridad sea valorada de un modo mucho mayor. Por ejemplo, generan dependencia emocional respecto a la gran cantidad de sesiones que les programan a sus clientes o a los supuestos eventos catastróficos que ocurrirán en sus vidas si abandonan dichas sesiones. Además, claro, de la dependencia intelectual, moral y de todos los supuestos beneficios que sus adeptos reciben como miembros de un grupo social que se organiza en torno a una serie de ideas o a un gurú, siendo el caso del gurú bastante habitual, dada nuestra tendencia a confiar en una única figura de autoridad cognitiva en lugar de en varias. Causas próximas. La ciencia como argumento. La pseudociencia emplea a la ciencia como argumento. La ciencia argumenta sobre la base de la evidencia. Esta teoría goza de amplio respeto. Esta teoría goza de amplio respaldo evidencial. Mientras las pseudociencias se limita a argumentar sobre la base de la ciencia misma, entendida como una muestra de estatus, esta teoría es científica.
Para generar este tipo de apariencia de autoridad, la pseudociencia utiliza tres estrategias principales que son la superioridad dialéctica, el falso apoyo externo y la falsa superioridad moral y o epistemológica. Las tres estrategias se relacionan estrechamente con las fuentes de autoridad de Goldman, de modo que son capaces de desactivar los mecanismos de vigilancia epistémica de la población. La superioridad dialéctica. La retórica es el arte de convencer, y en el arte de convencer todo vale. Las estrictas reglas que aplican la argumentación científica requieren de unos mecanismos de control extremadamente estrictos para poder mantener su presencia. La superioridad dialéctica en el plano retórico, el reconocimiento por parte del oyente de la superioridad retórica de uno de los participantes de un debate, suele tener un enorme peso a fin de convencer, dado que la experticia informal es una fuente de autoridad. Un orador que basa su estrategia de debate en la superioridad dialéctica es aquel que no busca debatir propiamente con su contrincante, sino aquel que se limita a convencer a la audiencia buscando parecer más inteligente o profundo que su rival. La pseudociencia tiene dos tácticas comunes a fin de desarrollar este tipo de superioridad dialéctica: la logorrea y la descontextualización del lenguaje científico. La logorrea se podría definir como una tendencia a la verborrea desaforada y sin sentido. Consiste en hablar más independientemente del sentido o la validez que pueda tener lo dicho. La logorrea es típica de la charlatanería, incluyendo la pseudociencia, y ha sido durante largo tiempo un gran problema para la filosofía, especialmente dentro de las corrientes postmodernas. Un orador logorreico es aquel que, en aras de continuar hablando, apela a falacias de oscuridad constante, en un sentido expresivo que supone un torrente de supuesta información semialeatoria que, además de confundir al rival y al oyente, y dadas las condiciones habituales de valoración de la capacidad retórica, hace parecer brillante al hablante cuando su discurso no tiene ni pie ni cabeza. En este sentido se parece a lo que el término inglés bullshit pretende expresar: una serie de afirmaciones que, lejos de ser verdaderas o falsas, se desentienden de la cuestión buscando simple y llanamente el ofrecer un mensaje hueco, aunque convincente. El hablante medio presenta cierta incapacidad para diferenciar entre las afirmaciones que, con sentido, el bullshit pseudo profundo, una incapacidad que correlaciona positivamente con el pensamiento intuitivo, las creencias paranormales y con el curso de medicina alternativa. Pero la logorrea pseudocientífica tiene además el añadido específico del uso del lenguaje científico de un modo claramente negligente, generando de ese modo lo que se suele denominar como ilusión de profundidad explicativa, para llevar a cabo una ilusión entre sus adeptos. La pseudociencia evoluciona en el tiempo buscando adaptarse a las formas lingüísticas que más respeto social posean en un determinado momento.
El psicoanálisis hizo lo propio con la termodinámica. Durante la New Age fue lo cuántico, lo psico. Durante cierto tiempo lo bio estuvo de moda y ahora encontramos una gran cantidad de neuropseudociencia heredada en parte de la New Age. El caso del lenguaje de la neurociencia es tan potente que incluso podemos ver a otros campos de investigación científica empleando este prefijo, pese a que suele utilizar herramientas propias de la psicología, de la filosofía, como la neuroética. Respecto a la distorsión del lenguaje científico, existen casos llamativos por su extremismo como los revesados constructos lingüísticos de la nueva medicina germánica o de la bioneuroemoción o el de las aparatosas máquinas milagrosas con nombres que explotan el lenguaje de la ciencia de un modo prácticamente caótico, como el estimulador electroneural transcutáneo, el supercargador cerebral o el configurador sincroenergizante de ondas cerebrales. También el uso distorsionado de neuroimágenes o de tablas y fórmulas triviales tienen un gran poder retórico. Falso apoyo externo, falsas credenciales. Las personas tienden a mostrar un mayor respeto por las ideas que son apoyadas por una mayoría, un fenómeno habitualmente denominado efecto bandwagon, incluso hasta el nivel de sostener ideas que resultan claramente contraintuitivas o ya refutadas. Este tipo de comportamiento responde a las tendencias gregarias, prosociales y conformistas del ser humano, inhibiendo sus acertadas primeras impresiones, aunque la estrategia adaptativa sea válida en términos de contexto evolutivo, pese a que es una actitud que puede arrastrar la gente hacia cierto conservadurismo doxástico a priori. Puede aparecer más probable que una idea aceptada por una mayoría resulte más verosímil, dado que intuitivamente se tiende a pensar que dicha mayoría habrá hecho una valoración ponderada de la misma. Pero esta idea intuitiva es susceptible de una gran cantidad de martirizaciones, dado que los procesos de adopción de creencias no son ni mucho menos enteramente racionales. Un pseudocientífico quiere, además del adoctrinamiento y del refuerzo de grupo, gozar de un apoyo externo que imite de forma adecuada el apoyo externo del que gozan las teorías científicas. Este apoyo externo propio de las teorías científicas, que caracterizan por múltiple evidencia científica, aceptación por parte de la comunidad científica, publicaciones, entrevistas debidamente indexadas y con altos mecanismos de control, vías específicas de divulgación y presencia en los colegios profesionales y en los contextos sanitarios y educativos estatales, temarios oficiales de institutos y universidades. Para cada uno de estos rasgos encontramos
tácticas muy sofisticadas de parasitismo con situaciones extremas como la venta legal de homeopatía en las farmacias europeas, donde el apoyo externo es casi total en su impostación como ciencia. Acerca de las publicaciones en revistas exigentes, hay tres estrategias habituales. La primera de ellas consiste en crear revistas carentes de controles rigurosos y directamente carentes de control alguno, con nombres grandilocuentes como el NLP Research Journal, Indisciplinary Journal of the International Society of Cryptology o el Journal of Psychiatry Argon Therapy, entre otros cientos de casos. Una segunda opción consiste en conseguir, por un fallo en los procesos de control de las revistas, publicar un artículo pseudocientífico en una publicación científica. Estos casos son abundantes, con algunos muy sonados, como el artículo de The Lancet que relaciona la vacuna triple vírica con el autismo y que dio alas al movimiento antivacunas contemporáneo, o las numerosas publicaciones con grandes errores matemáticos que apoyaron el desarrollo de la teoría pseudocientífica. Einstein, Cartan, Evans, en la prestigiosa revista Foundation of Physics entre 2003 y 2005. Una pseudoteoría formulada por Myron Evans, en la cual se anuncia la unificación entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Sus ideas han sido duramente criticadas debido a errores matemáticos, aunque en lugar de abandonarlas o reformularlas, Evans continúa publicitándolas junto a Thomas Bardeen desde el Alpha Institute for Advanced Studies, un grupo que además afirma desarrollar máquinas de movimiento perpetuo y generadores electromagnéticos sin movimiento. A veces es necesario un ojo muy experto y despierto para detectar el fraude, dado que el nivel de sofisticación en los eufemismos puede ser alto. Esos son los casos del clásico fraude publicado en Nature, Human Basophil Degranulation Triggered by Very Dilute as Antiserum Against IgE, que consideraba evidencia fraudulenta en favor de la memoria del agua, o Novel Approach to Activity Evaluation for Release Active Form of Anti-Interferon Gamma Antibodies Based of Enzyme Linked Immunoassay, en el cual la homeopatía es denominada fármacos RA de manera eufemística. Casos recientes relacionados también con la homeopatía, consistente en artículos eufemísticos y engañosos, los hay en revistas como Bulletin Experimental Biology and Medicine, Neuroscience and Behavioral Physiology. Todos estos casos se relacionan estrechamente con fraude científico que se calcula afecta
al 2% de las publicaciones en revistas científicas, aunque es muy probable que el número sea aún mayor. Cabe mencionar el 33.7% de malas prácticas en la investigación privada. En estos casos, el daño ya está hecho, debido a que, aunque la revista retire dichos artículos, para que ello suceda, pueden pasar lustros o incluso décadas. Por ejemplo, 12 años para retirar el Wakefield de Editor of the Lancet, o 6 para los Evans, y a quien, independientemente de que la retirada tenga lugar, la cita se incluirá para siempre en los artículos de las revistas de pseudocientíficos. Una tercera opción consiste directamente en tener una revista sobre pseudociencia indexada en una base de datos científica de gran prestigio, casos que también son abundantes. Por ejemplo, indexadas a la Web of Science, encontramos revistas como International Journal of Psychoanalysis, Homeopathic Journal of Traditional Chinese Medicine, o Journal of Parapsychology. Muchas veces, sin embargo, basta con mucho menos de lo expuesto hasta ahora: una bata blanca, parafernalia estereotipada científico-tecnológica o un conjunto de supuestas titulaciones expedidas por centros ajenos a cualquier tipo de oficialidad bastan para convencer a una gran cantidad de personas. Falsa superioridad moral y epistemológica. Los grupos sociales humanos tienen determinadas dinámicas inherentes, como la jerarquización o el sentimiento de pertenencia. Los pseudocientíficos son un grupo humano que ha ido generando un cierto sentimiento de pertenencia, aunque puedan competir entre ellos. En este sentido, se establecen dos tipos diferenciados de pertenencia. En primer lugar, pertenencia al grupo que defiende una teoría específica, por ejemplo, terapeutas consumidores de Revertin, negacionistas de las vacunas o adeptos a la antroposofía. Los defensores de la tierra plana suelen tener serios problemas con los defensores de la tierra hueca. La Gestalt con el psicoanálisis. Los homeópatas licenciados en medicina con los que no. Sin embargo, y pese a este clima de ligera competición, las relaciones habituales entre distintas pseudociencias es la mutua colaboración. Muchas de ellas toman prestados conceptos de otras, como la memoria celular, la idea de que todas las células de nuestro cuerpo almacenan memorias, ya sean nuestras o de nuestros antepasados, o la represión de memorias, la idea de origen freudiano y ya refutada, y la de la represión de recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. Los corpus de ideas pseudocientíficas no suelen tener problemas para tomar prestadas ideas de otros corpus diferenciados cuando es necesario, algo que genera un sentimiento de pertenencia colectivo y de mutua colaboración. Lo que caracteriza el sentimiento de pertenencia a las diversas pseudociencias es, además de un posible negocio
y la relación ambivalente con la ciencia, el victimismo y el sentimiento de estar un peldaño por encima de la ciencia oficial en un sentido moral y en ocasiones epistemológico. Ellos serían la buena ciencia, mientras que sus rivales dentro del sistema serían mala ciencia o como mucho ciencia mediocre. Por ello, el problema de la pseudociencia no es propiamente un problema científico, no es una cuestión que se solvente con un debate sobre hechos, dado que las ideas pseudocientíficas para ser tales ya han sido refutadas. El problema de la pseudociencia es, en última instancia, un problema de conflicto intergrupal. Es un problema sociológico estrechamente relacionado con la identidad social en la que un endogrupo choca contra un exogrupo que presenta una identidad diferente. Estas identidades, como es habitual, se han construido con una clara conciencia del otro, como una comunidad adscrita a una determinada ideología a la que ofrecen su pertenencia intelectual, una constitución ideológico-identitaria que únicamente agrava el problema de la autojustificación ante las refutaciones. En el caso de la pseudociencia, el otro, el exogrupo, suelen ser los científicos y no los otros grupos que sostienen creencias sin garantía epistémica, y este es un indicador muy interesante respecto al nivel de autoconciencia de los propios pseudocientíficos respecto al pobre estatus epistemológico de sus ideas. Por efecto del sesgo endogrupal y del narcisismo colectivo, los grupos tienden a percibirse como moralmente superiores a sus rivales. Este fenómeno se ve especialmente agravado por el estado de disonancia ética de los pseudocientíficos, un estado que los empuja a defender sus acciones éticamente reprobables a la vez que aumentan sus exigencias éticas respecto a las acciones de los demás, declarando sostener un código de comportamiento especialmente exigente. De este modo, los pseudocientíficos se caracterizarían por una mayor altura ética que los científicos, incluso en relación a cuestiones ecológicas o políticas, aunque no se suelen limitar a este mayor nivel ético. Muchas veces la pseudociencia se presenta como superior a la propia ciencia que trata de parasitar. Por ejemplo, considerando que su punto de vista es más holístico, más abarcante, o que ellos comprenden las verdaderas causas de los problemas en lugar de atender a cuestiones superficiales. Existen casos sorprendentes como por el nivel de exaltación de la autoconcepción de superioridad respecto a la ciencia, algo especialmente presente cuando se dan arengas nacionalistas dentro de la teoría pseudocientífica, como por ejemplo en cierta pseudociencia hinduista, que considera que la mecánica cuántica no solo fue ya descrita por los antiguos Vedas, sino que fue superada por estos.
La capacidad de seducción de la comunidad de pseudocientíficos de su identidad social es aún más sobresaliente si tenemos en cuenta varios factores adicionales. La pseudociencia es una práctica llevada a cabo mayoritariamente por personas con un nivel educativo alto, de estatus socioeconómico medio alto o alto, y de pertenencia a etnias favorecidas por el sistema social. El mismo sistema social que suele ser ampliamente criticado en el discurso habitual de los pseudocientíficos. Es posible que esto se deba, además de al mayor respeto que una persona con un nivel educativo alto podría presentar hacia la ciencia, al mayor nivel de rebeldía antisistema que suele presentar los grupos sociales que sienten menos dependencia respecto al mismo. En efecto, está ampliamente documentado que los grupos sociales más desfavorecidos son aquellos que justifican el sistema con mayor vehemencia, incluso en situaciones de pobreza extrema. Este hecho, sumado a la preferencia social de la que gozan las figuras de autoridad y los grupos sociales pertenecientes a clases altas, genera que la pseudociencia sea aún más atractiva para el grupo de la población. Conclusiones. Pese al carácter interdisciplinar del fenómeno de la pseudociencia, la visión psicocognitiva desarrollada en lo anterior se delinea como especialmente relevante a fin de establecer un marco teórico suficientemente potente como para poner en práctica un criterio de demarcación que mejore la calidad de la investigación respecto a la pseudociencia. Tres serían las conclusiones que se desprenden de lo argumentado. 1. La naturaleza de la pseudociencia consiste en ser un engaño intelectual. En este sentido, puede haber pensamiento paranormal o pseudocientífico, parapsicología o ideas conspirativas que tengan traza de pseudociencia, como los casos de pseudociencias negacionistas. Los mecanismos de impostación como ciencia son la definición misma de la pseudociencia. Para llevar a cabo este proceso explotan determinadas causas últimas de fenómenos relacionadas con nuestro sesgo cognitivo y con nuestros mecanismos de vigilancia epistémica, empleando ciertas técnicas que suponen causas próximas del fenómeno, como se ha mencionado, superioridad dialéctica, falso apoyo externo y falsa superioridad moral y o epistemológica. Asimismo, el estatus de pseudociencia es variable, matizable y puede ser implícito. El contexto también hace a la pseudociencia. Por ejemplo, una presentación sobre constelaciones familiares llevada a cabo en un centro de crecimiento personal puede presentar unas formas mayoritariamente paranormales. Sin embargo, una presentación sobre constelaciones llevada a cabo en una universidad o en un colegio profesional presentará un impacto en los oyentes más relacionado con el que esperaríamos de la pseudociencia.
Las prácticas y propuestas teóricas pueden entrar y salir de este estatus. 2. El marco teórico de los estudios sobre la pseudociencia ha de remitirse a estas tácticas de engaño intelectual que se empleen marcos teóricos que no criban debidamente a la pseudociencia, incluyendo dentro de su clase a otro tipo de creencias carentes de garantía epistémica, supone un grave problema para el avance de nuestro conocimiento respecto a este fenómeno. Las dinámicas psicológicas de la pseudociencia son muy particulares, dado que ésta presenta una relación muy compleja y llena de matices respecto al pensamiento analítico y a la ciencia. Todos los estudios llevados a cabo respecto a esta cuestión han de partir de una premisa teórica, dado que en caso contrario el estudio quedaría invalidado al presentar un dominio de estudio demasiado heterogéneo. 3. Los mecanismos de contención de la pseudociencia son complejos y altamente interdisciplinares. La raíz del problema de la pseudociencia se sitúa en una comprensión deficiente respecto a la naturaleza de la autoridad científica, de modo que ésta es evaluada apelando a nociones intuitivas o informales de autoridad. Sin embargo, la comprensión de dicha autoridad y su impacto en la presencia de este tipo de creencias no ha sido suficientemente estudiada. Además, la creencia en pseudociencia tiene grandes implicaciones sociológicas que se relacionan estrechamente con determinados tipos de pertenencia a grupos sociales, lo cual nos demanda una aproximación de un modo más abarcante que la llevada a cabo hasta ahora. Fin de este ensayo sobre los parásitos de la ciencia, una caracterización psicocognitiva del engaño pseudocientífico.